Ok, hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que nos están mirando por medio de las redes sociales, ¿verdad? Damos la bienvenida a nuestra escuela dominical, hermanos, y ahora tenemos una enseñanza, ¿verdad?, de la Biblia, y nos toca en este día, hermanos, mirar lo que es la caída del hombre. Y vamos a leer un versículo, hermanos, para empezar, allí en Romanos 5:12. Acompáñenme ya a Romanos 5:12. Ok, y me sigue con su vista, dice la palabra de Dios así. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Padre, gracias por darnos un día más de vida, Señor, y ayudarnos, Señor, a resistir las cosas, mi Dios, que este mundo nos da, Señor, y podernos reunir en su nombre en esta mañana, Padre. Le pedimos de su bendición, Padre, para cada uno de nosotros, mi Dios, y le pedimos, Padre, que hable a nuestro corazón. Bendiga también a los que nos están mirando por medio del internet, Señor, que también ellos sean edificados con su palabra, mi Dios. Nos ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues aquí como Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sabemos, hermanos, que nos consideramos pecadores, ¿verdad? Y vamos a estar en Génesis, hermanos, ahorita enseguida. Y vamos a ir ahí hasta el principio porque, como sabemos, ¿verdad? La Biblia nos enseña el principio de cómo pasó todo. Y en Génesis 1:26 dice, hermanos, el 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El estado original del hombre, hermanos, era este. Nos habla y nos dice, como habló Dios, ¿verdad? Podemos entender que ya estaba la Trinidad, porque está claramente hablándonos y diciéndonos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí está ya Él poniendo el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, donde nos dice que hagamos. Y el 27, hermanos, nos dice que, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Claramente, hermano, nos recalca aquí a quién hizo Dios. Y no tenemos por qué estar nosotros creyendo, hermanos, en las cosas que están pasando en este mundo, cómo el enemigo ha venido a hacer un cambio en la vida, en este mundo, hermanos, y todo ha sido para maldad. Pero podemos saber que desde que entró el pecado, hermanos, desde ese tiempo han venido habiendo cambios en este mundo y ahorita estamos rebalsando ya lo máximo del pecado. Es por eso, hermanos, que muchos de los que damos mensajes en el púlpito, hablamos mucho, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esto ya está a lo máximo. Ya lo que estamos mirando, hermanos, es triste, es doloroso, nos duele mirar cómo el mundo está viviendo una vida, y eso, hermanos, es muy triste para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque hay gobiernos que ahorita están
actuando en una forma diferente, como podemos ver el firmado que hizo el presidente Trump. Gracias a él, hermanos, porque ha condenado a los gays, los lesbianas y todo eso, hermanos. Y él dice que claramente que él no puede aceptar eso porque eso es del diablo. Así lo dijo el día de ayer, hermanos, y le damos gracias a Dios por él. Y hay otros muchos presidentes, hermanos, que están poniendo mano dura en eso, hermanos. Y todo esto, hermanos, proviene de Dios, pero hay muchas cosas más que están afectándonos, que están afectando a este mundo. Y todo es, hermanos, para encarrilar a este mundo a un sistema mundial que viene muy pronto y que va a haber grandes cambios en nuestras vidas, hermanos, pero nosotros no tenemos por qué asustarnos, hermanos, porque podemos entender que todo esto, hermanos, que Dios ha hecho desde el principio, han sido para cambios, hermanos, de la venida de Él un día, y que un día vamos a ser quitados de este mundo pecador, hermanos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hermanos. Se refiere al hecho que el hombre fue criado con personalidad, inteligencia, moralidad, inmortalidad y espiritualidad. Así lo era, hermanos, al principio, pero desde el principio, hermanos, el enemigo empezó a atacar a Dios, empezó a hacer de las de él, y podemos ver cómo desde ese momento empezó a extorsionar al mundo. Dice que fue criado inocente, es decir, que no sabía lo que era el pecado. Entonces, antes de pecar, fue santo, puro, recto y justo en todo. Y allí, hermanos, en Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Solamente Adán y Eva vivieron en este estado de santidad. De allí para acá, hermanos, empezó todo lo que es la maldad. Y tristemente, hermanos, lo podemos mirar. Tristemente lo podemos mirar muchas veces en cómo a nosotros mismos nos quiere arrastrar el diablo. Lo podemos mirar día tras día, a veces atacándonos, haciéndonos ese llamado que ya nos regresemos a Él, que ya nos sigamos alabando a Dios nuestro Señor. Pero por eso, hermanos, es muy importante que nosotros pongamos los pies sobre la tierra y sepamos en dónde estamos y a quién hemos escogido para caminar con Él. La caída, la historia literal de la caída, lo encontramos en Génesis 3, del 1 al 6, hermanos. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Podemos mirar, hermanos, cómo empieza este enemigo tan tremendamente a meterse en cada uno de nosotros, hermanos. Y así lo hizo muy fácil, hermanos, solamente poniendo cosas suaves en esta mujer, y cómo la fue trabajando para que ella, hermanos, cayera en este pecado. Con que Dios ha dicho, dice: no comáis de todo árbol del huerto. En el 2 nos dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjese hasta dónde llega él, hermanos, a decirnos que no le creamos a Dios, que no es cierto lo que Él nos dice, que no es cierto lo que Él quiere para nosotros.
Hermanos, por eso es muy importante que nosotros traigamos a mente siempre todo lo que Dios nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y esto quiere decir que nosotros somos agradecidos con Dios, pero que también estamos trayendo a nuestras mentes todo lo que Él ha hecho para con nosotros, para que nosotros podamos retirar a ese enemigo tan grande que tenemos a nuestro alrededor y que nos deje en paz. Pero solamente es por esto, hermanos, que nosotros podemos hacerlo si traemos a recuerdo tantas grandes cosas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y son muchas las cosas, hermanos. Dios, hermanos, en nuestras vidas ha hecho cosas maravillosas que nosotros ni tan siquiera las tenemos en nuestra mente, porque no nos importa muchas veces nuestro Dios. Y muchas veces somos tan incrédulos que hasta decimos con nuestras palabras, fue fulano de tal el que hizo esto. No, fue por esto otro. Mas no estamos pensando en que Dios es el que está trabajando con nuestras vidas y es el que nos está llevando hacia adelante. Con Él estamos caminando día tras día y Él nos está enseñando todas esas cosas buenas que nos dice la Biblia. Pero somos malagradecidos y no lo estamos tomando en cuenta en muchas de las cosas. Muchas veces lo tomamos en cuenta solamente en las cosas que a nosotros nos convienen. En lo que a mí me interesa, sí, ahí está Dios. Pero en otras cosas, hermanos, en cositas que no son insignificantes, no lo ponemos a Él. Como muchas veces no nos interesa, hermanos, que nos acostamos y nos estamos levantando, respirando y caminando y sonriéndonos y con gusto. Muchas veces nos importa un comino, porque ni siquiera somos para, en cuanto nos levantamos de la cama, decirle a Dios, gracias, Padre, porque me estoy levantando y estoy dándote las gracias, que estoy vivo, que me tienes aquí. Fíjese hasta dónde llegamos, hermano. Entonces, el enemigo ahí está atacándonos día tras día. Él no descansa, como nos dice la palabra de Dios. En el 3:5, hermanos, dice, sino que sabía Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo mete de cosas, hermanos, este enemigo? El 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Fíjese aquí cómo ella, hermanos, cómo Satanás no solamente le dijo, tú vas a ser la única que vas a hacerme caso a mí. No, hermanos, el enemigo todo el tiempo está trabajando para caminar con todos. Y así lo hizo aquí, hermanos. Se llevó a ella y se lo llevó también a él. Los dos caminaron. Y si hubiera habido más familia, hermanos, a todos se los hubiera llevado. Para que nos fijemos, hermanos, cómo el enemigo que tenemos a nuestro alrededor es tan poderoso que ese puede hacer también maravillas. Así como hacía en las plagas de Egipto, hermanos, en aquellos tiempos, es lo mismo que puede hacer ahorita con nosotros. Enseñarnos cosas que nosotros vamos a creer que son de Dios, pero jamás van a ser, sino que provienen de Él. Por eso es muy importante que estemos con los ojos abiertos, hermanos, y sabiendo bien de dónde viene el mensaje que estamos recibiendo. Todo esto, hermanos, es algo que el enemigo quiere hacernos fracasar día tras día. Por eso a veces diario nos está atacando con nuestras familias, con nuestras esposas, metiendo rencillas, metiendo cosas indiferentes para que nosotros estemos enojados y que nosotros estemos mal. Y Él es lo que quiere, hermanos. Separándonos de nuestras esposas, Dios sabe que van a pasar un chorro de cosas, muchas cosas van a pasar separándonos de nuestra familia. Porque de ahí viene la depresión, de ahí vienen
los deseos de regresar otra vez a lo que a las sustancias que hacíamos antes y todo eso. Y el enemigo sabe todo esto, hermanos. Y si él lo logra hacer, esto vamos a hacer nosotros si le hacemos caso, hermanos. El tentador fue, ¿quién? Satanás. Él fue el que tentó a Adán y Eva. Y en Génesis 3:1 nos puede decir, como nos habla, hermanos, también en el Apocalipsis, en el 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De quién nos habla aquí, hermanos? De la serpiente antigua. ¿De quién nos está hablando en Génesis? De la serpiente. Entonces, fíjense, hermanos, ¿cómo puede empezar desde un principio hasta el fin? O sea que aquí está. No se ha ido, hermanos. Todavía está trabajando, todavía está haciendo su trabajo. Pero créanmelo, hermanos, que si nosotros realmente estamos agarrados de la mano de Dios, nada pasará. Porque jamás, hermanos, Dios le va a permitir al diablo entrar en nosotros si nosotros le somos fieles a él. Por eso es tan importante que estemos siempre, hermanos, nosotros haciendo las cosas que a Dios le agradan. Todo lo que se refiere a Dios, hermanos, tenemos que nosotros estar inmiscuidos allí. Tenemos que estar en la palabra. Tenemos que estar en todo lo que se refiere a nuestro Dios. Del versículo 3:14 de Génesis entendemos que fue una verdadera, serpiente, pero Satanás obró por medio de ella. La usó, hermanos, para que esa serpiente hiciera daño. Y podemos mirar, hermanos, que lo hizo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Podemos ver, hermanos, que de Dios nadie se burla. Y aquí le dio un gran castigo a esta serpiente, hermanos. Pero esa serpiente, hermanos, tenemos que tener en cuenta que sigue haciendo daño. Sigue viva todavía, hermanos, dañando al pueblo de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Satanás, hermanos, ya había caído de su estado original por querer ser igual a Dios. Desde ese momento, hermanos, cuando él se quiso, fíjense cómo podemos comparar, hermanos, lo que vino a hacer con Adán y Eva, comparar lo que quiso hacer también cuando estaba al lado de Dios. Fíjense cómo es de astuto Satanás, hermanos. Desde entonces ha luchado contra Dios y los planes de Dios están todavía el tentador, hermanos, está atacándonos. El diablo, hermanos, ese no descansa, recordemos eso. Él no va a descansar, hermanos, hasta el día que Dios nuestro Señor ya lo encierre en esa cárcel donde va a ser encerrado. Génesis 3:1 dice: ¿con que Dios os ha dicho? Con esta pregunta, hermanos, insinuó o sugirió que la prohibición de 2:16 y 17 fue injusta y mostraba que Dios no le amaba tanto. Llamó la atención de la mujer a la única cosa prohibida, sin mencionar todos los privilegios provistos por el amor de Dios. Vale la pena recordar que las cosas prohibidas por Dios es una demostración del amor de Dios, hermanos.
Todo esto, hermanos, es algo que el enemigo no va a descansar. Estará siempre, hermanos, atacando al mundo entero. Y mandó Jehová, dice la 2:16, y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La mentira, hermanos, del diablo siempre va a estar ahí. Dice Génesis 3, 4 y 5, hermanos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí estaba otra vez, hermanos, él metiéndose. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos las promesas de Satanás a los hombres. Hoy en día sus promesas son iguales. Hay que recordar, hermanos, que es el padre de mentira, como nos lo dice allí en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo, hermanos, es lo peor de lo peor que podemos tener en este mundo, hermanos. Él no tiene consideración de nadie, hermanos. Él ataca y no le importa a quién se pueda llevar, pero él es mentiroso, él es cruel. No moriréis, dice en el 4, hermanos. Dios dice, al contrario, hermanos, en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comáis, ciertamente moriráis. Aquí estamos viendo, hermanos, una verdad de Dios. Ezequiel 18:20, hermanos, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás acusó a Dios de mentir. Dios sí castiga el pecado, hermanos. En el versículo 5, hermanos, dice, ahora Satanás presenta las razones según él, por los cuales Dios le prohíbe comer del árbol. Sugiere que Dios está reteniendo bendiciones que ellos necesitan, serán abiertos vuestros ojos. Eva creyó que iba a tener mucha sabiduría, en parte se cumplió. En el 7 dice, pero lo que, en el versículo 7, hermanos, allí podemos ver, dice, pero lo que aprendieron los acusó de vergüenza y tantas cosas más, hermanos, que les pasaron allí cuando ellos andaban batallando ya después que se descubrieron que estaban desnudos, hermanos. Era una vergüenza que jamás ellos habían visto, pero desde ese principio, hermanos, desde que le fallaron a Dios, ellos empiezan a ver la vergüenza, a saber que habían hecho un mal. Y seréis como Dios, dice el 5, les tentó con el mismo pensamiento malvado que causó su propia caída. En Isaías, hermanos, 14, 12, 14, para si ustedes quieren ir apuntando los versículos, hermano, para ir rápido, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitas a las naciones. En el 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es en Isaías 14, del 12 al 14, hermanos. En el versículo 5, hermanos, nos dice, sabiendo el bien y el mal. Esta parte de la promesa se cumplió. Ya sabían el bien, comiendo supieron el mal. Sabiendo el mal por participación, resultó en la perdición. Satanás no mencionó eso. En Génesis 3:6 leemos de la desobediencia de Adán y de Eva, hermanos. Por eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no tenemos que desobedecer a Dios en nada, hermanos. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Recuerden, hermanos, que el mundo nos está ensayando, nos está entrenando día tras día para cosas malas que jamás nosotros nos podemos imaginar, hermanos, cómo Satanás está trabajando en este mundo. Día tras día podemos ver, hermanos, cómo esos lugares de diversiones como Disneylandia y otras tantas cochinadas que hay en este mundo, hermanos, están introduciendo a Satanás por medio de esas caricaturas, de esas cosas tan mínimas que este mundo, hermanos, está dormido y no les está enseñando a sus hijos, que allí les están enseñando la doctrina de Satanás a sus hijos. Es por eso que desde allí, hermanos, salen hijos matones, salen hijos robadores, salen hijos violadores. Todo eso, hermanos, porque Satanás empieza a darles estudio desde que ellos están chiquititos, hermanos. Mas no se dan cuenta los padres de lo que han estado enseñando a sus hijos. Ellos creen que todo está bien, hermanos, pero no. Nosotros sabemos, hermanos, cómo Satanás está trabajando con ellos y podemos ver tantas imágenes que ponen allí en esos juegos y todo eso, hermanos, que realmente Satanás está haciendo un trabajo exacto, hermanos, para que este mundo se siga equivocando. Dice, seguimos, dice, y vio bueno para comer los deseos de la carne, hermanos. En el B dice, agradable a los ojos, y eso es los deseos de los ojos. El C dice, codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Todo esto, hermanos, nos lo enseña ahí Primera de Juan 2:16, porque de todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Adán inmediatamente, hermanos, la mujer se convirtió en tentadora y dio también a su marido. Primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió en transgresión. Adán deliberadamente comió, la mujer fue engañada, hermanos. Los resultados de la caída del hombre, hermanos, fueron varios los resultados para Adán y Eva inmediatamente. Perdieron su inocencia. Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tuvieron temor de Dios, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes fue un gozo estar en su presencia. Fíjese, hermanos, por qué es tan importante cuando Satanás está trabajando con nosotros. Hay muchas veces que cuando se quiere hacer el mal, hermanos, se busca a veces la oscuridad, porque es donde Él está
a veces trabajando con todo, hermanos. Los resultados para todos los humanos, hermanos, dice, para las mujeres dolores en dar a luz y sujetas al marido. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Ok? Para el hombre dice, trabajos duros para sostener la familia por causa de la tierra maldita. Génesis 3, 17 y 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado entró en la raza humana, hermanos. El pecado entró desde esos momentos. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde que Adán es el padre de todos. Todos estaban en Adán cuando él pecó. Cayendo él, cayeron todos. Recibimos la naturaleza pecaminosa de Adán. El resultado del pecado es la muerte. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán murió espiritualmente el momento del pecado, hermanos. Cuando Adán murió espiritualmente, dice que esto fue en el momento de que él pecó. Desde el momento cuando entró el pecado en él, hermanos, es por eso que ahora, verdad, tenemos que morir también nosotros para un día ser levantados de allí con nuestro Señor. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fue destituido, que quiere decir separado de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte espiritual significa la muerte eterna para los inconversos. Muerte eterna quiere decir eterna separación de Dios. Apocalipsis 21:8, hermanos, dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Adán fue y todos los hombres son sentenciados a morir físicamente. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hebreos 9:27, hermanos, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todo esto, hermanos, es algo que podemos mirar en esta doctrina, hermanos. ¿Cómo el enemigo puede estar día tras día, hermanos, haciendo cosas graves a nuestros alrededores? ¿Cómo Satanás, hermanos, puede hacer tantas cosas? Como les decía hace rato, tiene poder. Él tiene poder, hermanos, y ese poder, hermanos, que está allí, nosotros lo podemos vencer. Ese poder de Él nosotros lo podemos quitar de nosotros. Siempre, hermanos, que estemos nosotros agarrados de la mano de Dios, Él va a hacer muchas cosas con cada uno de nosotros.
Romanos 5:12, hermanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted es pecador delante de Dios, la única salvación está en Cristo Jesús. ¿Somos pecadores, hermanos? Sí lo somos. Pero estamos, hermanos, en las manos de Dios porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo ese pecado. Somos limpios por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Somos limpios, hermanos, por la pureza de nuestro Señor Jesucristo y por el amor de un Dios todopoderoso que tuvo consideración de su pueblo y que Él dice que Él quiere que todos se arrepientan, hermanos. Dios, hermanos, quiere que todos pasemos a la presencia con Él un día. Pero realmente, hermanos, lo estamos haciendo. Tenemos que hablarle a este mundo, decirle a este mundo que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para ellos también. Así como usted y yo vamos a estar un día en el paraíso con Él, así puede estar también tanta gente en este mundo, hermanos, que ahorita tal vez están metidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en todas esas cosas malignas que el diablo les está dando, hermanos. Dios quiere que salgan de allí. Dios quiere que el pueblo sea sacado de ese lugar. Y Dios quiere que estén también un día en la presencia junto con Él. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos ser parte de Él. Podemos ser ya parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él, hermanos, se ha fijado en nosotros, que a pesar de cómo nosotros éramos, Él tiene esa misericordia y tiene ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Él murió por nosotros. Cristo murió por este mundo, hermanos. Hay que recibirle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Hay que aceptarlo en nuestras vidas, pero hay que demostrar, hermanos, que realmente Cristo es nuestro Salvador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros hechos, realmente demostrando, hermanos, que somos hijos de Él, porque damos testimonio que lo somos. Que el Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor, gracias por este estudio, Señor, tan grande que es usted, mi Dios, que nos habla y nos ayuda a seguir hacia adelante, nos habla por medio de su palabra y por muchas otras formas, Señor. Gracias por todo esto, Señor, que ha hablado a nosotros en esta mañana. Siga bendiciéndonos, siga cuidando de nosotros, Padre. Le damos las gracias, siga bendiciendo lo que viene enseguida también. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.